Hay muchos jóvenes que son muy marginalizados aquí y hay mucha rabia contenida también en los jóvenes. Yo di clases a grupos árabes, musulmanes, para niños de 9, 10 años y era un colegio difícil. Hubo una clase, de hecho, empezamos a hablar sobre identidad. Salió el tema de violencia policial y me empezaron a contar sus experiencias con la policía, terribles, que me contaban que le olían los dedos para ver si tenía olor a marihuana. Les abrían las mochilas, los empujaban, que los paraban en la calle de repente. Y ahí un niño me acuerdo que me dijo, yo ya sé por qué me paran, porque no me veo alemán. Incluso había una niña que me decía que en el supermercado una vez una mujer alemana le escupió. Nuestro invitado de hoy es mejor conocido como El Dani, chileno-alemán, poeta, músico, creador de contenido y sobre todo una voz incómoda en un país que muchas veces prefiere mirar hacia otro lado. Conversamos sobre migración, activismo y la pregunta incómoda, ¿se vale criticar al país donde vives si eres extranjero? A pesar de que yo nací acá, a pesar de que tengo el pasaporte, a pesar de que vivo hace 17 años acá, hice la universidad acá, tengo familia alemana, tengo descendencia alemana, pero cuando hago esos videos criticando a Alemania, soy el chileno. Soy el extranjero. Soy el, si no te gusta, ándate de acá. Hay gente aquí en Alemania que es capaz de decir, a ese tipo lo deberían deportar porque hace mucho ruido. Y es como, loco, calma. Esas son todas cosas que se pueden solucionar. Tiene una madre soltera, musulmana, escapando de un conflicto armado en un país de Medio Oriente acá. Y viene a un país cuyo sistema de escritura es diferente. Va a ser mucho más complicada la integración. Hay gente que viene con una bolsa con un par de prendas. Vamos a entender un poco la situación de cada uno antes de siempre empezar a apuntar con el dedo a la gente. A veces tú no sabes por lo que está pasando. Sabemos que hoy en día incluso un like puede ser motivo para tu deportación. ¿De qué forma podemos, los migrantes, poner nuestro grano de arena, participar en lo que sucede en la sociedad sin temor a ser deportados también? Y de que se escuche nuestra voz. Mira, yo siempre digo que... Antes de continuar con el episodio, si nos estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte. No tienes idea cuánto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Además, eso nos ayuda también a conseguir más invitados, tener más patrocinadores y seguir creciendo esta comunidad. Ahora sí, sin más vueltas, comenzamos con el episodio. Bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Guten Tag. Como en cada episodio, mi nombre es Luardo y me encuentro con... Hola, soy Benji. Bienvenido de regreso, Benji. Muchas gracias, Luardo. Tenemos un invitado muy especial. Él es poeta, artista, creador de contenido, chileno, alemán, pero con conexiones muy fuertes con Brasil. Muchos lo conocen quizás por las redes sociales, por sus poemas, por sus opiniones y el día de hoy, después de unas vacaciones muy bien merecidas en Brasil, está aquí de regreso. Dani, bienvenido al podcast. Oye, muchísimas gracias. Estaba bien entusiasmado de venir aquí porque también, bueno, comenzamos con nuestros proyectos de forma más o menos paralela, ¿no? Entonces, ver que ahora ya también están más establecidos en la comunidad hispanohablante, con un podcast que está generando buenos debates también. Entonces, me alegro de estar acá, sobre todo después de estas vacaciones que me dejaron ya con una buena vibra. Con una sonrisa. Con una sonrisa, con un pequeño bronceado aquí, pero bien. Dani, ¿sientes que ha cambiado Alemania demasiado en los últimos años o cómo te sientes al respecto? Ay, sí, bueno, en muchos niveles ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que para todos los que llevamos acá viviendo ya unos años, nos hemos dado cuenta que, a ver, si hablamos en lo político, por ejemplo, las frases que hoy en día como que están más normalizadas en relación, por ejemplo, al problema de la migración, son frases que hace 5 años eran bastante escandalosas, ¿no? Sí. Y que generaban mucho escándalo. Entonces, en ese sentido, como que se han ido normalizando ciertos discursos que antes eran inaceptables, pero también siento que la calidad de vida también ha empeorado, ¿no? Como que vemos que, bueno, el tema de la inflación, los precios explotan por todos lados, los alquileres suben, el supermercado, los precios son, bueno, cada vez más elevados, los precios de la energía. Entonces sí he sentido, y esto es algo que también converso con mis amigos, con mi familia, con gente que lleva mucho tiempo acá, me imagino que ustedes también habrán percibido algo de lo que digo, que se ha tornado un poco más complicado en muchos sentidos, ¿no? Como que sí
hay una especie de amargura, ¿no? Creo que con frecuencia también me veo en situaciones un poco más conflictivas, ¿no? Que hace un tiempo. Obviamente que también ahora haciendo contenido, hablando de estos temas, mis seguidores también me confían mucho sus historias, ¿no? Sí. Y recibo muchas historias como gravísimas, ¿no? De racismo, discriminación. Y bueno, estar recibiendo eso constantemente, de alguna forma también me da un panorama de cómo está nuestra comunidad, cómo están viviendo las personas en nuestra comunidad en este país, ¿no? Entonces, sí, diría que a pesar de que sí me considero una persona bien optimista y siempre intento de entregar como esos valores de vamos para adelante Sí. con optimismo y todo, a veces se me cae el optimismo y bueno, escucho una salsa y espero que todo mejore. De lo que te dice la comunidad, ¿cómo sientes que se siente la comunidad latina o hispana Mm, en base a las anécdotas que te cuentan? bueno, debo decir que también debo tener cuidado al empezar a hablar por la comunidad hispanohablante porque también es una comunidad muy diversa, ¿no? Sí. O sea, si me permiten hablar en base a lo que me llega, yo también considero que soy una persona que se comunica mucho con la gente que me sigue, ¿no? De hecho, incluso han salido amistades de eso. Me importa mucho saber y conversar. Hay gente que me manda audios larguísimos y respondo a audios larguísimos. Y, y siento que la gente se está sintiendo de forma parecida, ¿no? Sí, sí diría que la gente está percibiendo lo que yo comento, ¿no? Como que sí, cuando hablo de ciertas cosas, la repercusión, eh, bueno, comparando ciertos parámetros y todo, sí es una repercusión grande. Hay gente que me dice, oye, yo me siento igual. Entonces, me atrevería a decir que por lo menos una parte no menor de la comunidad hispanohablante se siente identificada con algunas cosas que digo. Mm, Pero también sé que hay gente que no lo siente, ¿no? Hay mucha gente que me critica, que me dice que estoy equivocado, que estoy viajando, que estoy inventándome cosas incluso. Creo que lo que más te toca, o de los comentarios que veo que te responden y que tú después publicas es, si no te gusta, ¿para qué estás aquí? Claro, no, ese es un clásico, ¿no? Y creo que a nosotros, es que bueno, cuando digo a nosotros como migrantes, lo digo como a medias, ¿no? Porque yo no soy en teoría migrante, no porque no tenga vergüenza de decirlo, sino porque yo nací en Alemania, yo he vivido la mitad de mi vida en Chile, la otra mitad aquí, en Alemania, ¿no? Yo nací en Alemania y a los 6 meses de edad mis padres se volvieron a Chile. Entonces yo crecí en Chile hasta los 16 y de ahí vine a Alemania. Entonces, no pasé por muchas experiencias burocráticas de los migrantes, pero sí pasé por muchas experiencias, porque llegué sin saber bien alemán, ¿no? Claro. La cosa del acento hasta el día de hoy es un tema, o sea, a pesar de que llevo casi 17 años acá, todavía hablo con acento. Bueno, no sé, es así. Hay como una, ¿cómo se le llama? Una frontera o barrera o límite, ¿no? De edad en el cual todavía agarras acento o no, ¿no? Sí, por ejemplo, mis hermanos más chicos, ellos llegaron acá, no recuerdo, habrán sido con 6, 7 años, Ujú. y ellos a los 3 meses ya estaban hablando alemán. Ya. Yo llegué aquí con 16 y, a ver, bueno, yo también creo que el hecho de no saber hablar bien alemán, y también una cosa de contexto, yo salí en una época muy complicada que es a los 16 años, que es una época difícil para cambiar de país. Entonces sentí que, bueno, eso me fue dando mucha inseguridad y eso al mismo tiempo me costaba mucho hablar en alemán, atreverme a hablar en alemán. Entonces creo que por eso me demoré aún más tiempo como en sentirme seguro para hablar. Entonces, claro, a partir de los 15, o sea, yo conozco gente que llegó con 15 que habla sin acento, ¿no? Lo que pasa es que yo también siempre me enfoqué mucho en leer en español. Yo fui a un colegio bilingüe aquí en Berlín, Mm, que para mí era muy importante seguir hablando español, porque siempre fue como un poco mi refugio, ¿no? claro. El hecho de sentir de que ahí me sentía cómodo hablando español. Entonces hice un colegio bilingüe aquí y luego estudié en la universidad siempre cosas relacionadas con América Latina. Ujú. Entonces, Ah, ok. y siempre en el ambiente latino, de artistas, ¿no? Siempre como que siempre me sentí tan en casa ahí
que hablé más español, quizás no le metí tanto foco al alemán, a pesar de que hablo bien, o sea, sí, pero con acento. ¿No pensaste nunca regresar a Chile? Sí, muchas veces. Yo creo que los primeros 2 años, yo recuerdo conversas con mi padre, porque nos vinimos todos, ¿no? De Chile, en 2008, diciéndole que esto no es para mí, que tengo que quiero volver, que no me puedo adaptar al clima, que no me gusta la comida, que no me sentía cómodo y bueno, pues mi padre me imagino que fue bien complicado escuchar eso, pero él siempre me dijo, mira, en algún momento va a mejorar. Igual no había mucho que hacer, si yo era menor de edad, no me iban a poder mandar, ¿no? Y, y como siempre ha sido una constante la de volver, ¿no? Y también está entre mis planes de mediano plazo, porque también yo, bueno, me crié leyendo a Eduardo Galeano, ¿no? Que me hizo viajar por toda Latinoamérica y hoy escribo en parte gracias a él y como que siento que siempre he querido hacer lo que él hizo, de viajar y escribir. Siempre me he enfocado por América Latina, he seguido todos los debates, como que ahí me siento en casa. Pero claro, no he podido ir siempre de vacaciones, ¿no? Y una vez pasé, bueno, fui a Chile los primeros 2 años por un periodo corto de vacaciones, a visitar a mi familia que está allá y todos mis amigos, y luego siempre a Brasil, ¿no? Que es como otro país con el que pude eh, establecer una relación que hasta el día de hoy me acompaña, ¿no? Como con mucha intensidad. Oye, una pequeña pausa. Si todo lo que estamos hablando te está moviendo cosas por dentro y si te sentiste reflejado en lo que estamos hablando en esta conversación con Dani, eso de estar entre dos mundos, en lo que duele de migrar y resistir, pues quiero contarte que preparamos algo especial para ti. Se llama Raíces en Tránsito y es un diario descargable gratuito pensado para migrantes hispanohablantes como tú, que quieren escribir su propia historia en sus propios términos. Tiene ejercicios de escritura emocional, reflexiones sobre la identidad y es un espacio para que te sueltes, para soltar lo que a veces no puedes decir en voz alta. Lo puedes descargar gratuitamente desde el link que está en la descripción de este episodio. Échale un ojo y sobre todo úsalo, porque lo que sientes merece un espacio y tu historia merece ser contada. Así que, checa el link en la descripción y ahora sí, seguimos con el episodio. Mudarse a los 16 años, o sea, yo entiendo, estás en plena adolescencia. ¿Tenías una novia ya o algo que tuviste que dejar? Eh, sí, pero era como una novia, o sea, fue de esas relaciones como súper cortas, como que pasé un tiempo con Ok. ella y de ahí me tuve que venir. Era como una relación también adolescente, ¿no? Sí. Em, y claro, eso también dolió, pero también dolió, por ejemplo, bueno, mis amigos sobre todo. Claro. Es una etapa en la que de alguna forma tú estás empezando a crear tus círculos, ¿no? En una etapa de la adolescencia, una etapa muy frágil también. Estás creando tu carácter y todo. Entonces, claro, cuando llegué acá, también la forma en que llegamos, ¿no? Porque tampoco es que estaba en nuestros planes venirnos a Alemania. O sea, sí fue una situación un poco forzada en el sentido de que mi familia lamentablemente estaba pasando por un momento financiero muy complicado, ¿no? En Chile, bueno, para todos los que viven en Latinoamérica, sabemos que es muy complicado vivir allá, ¿no? Para tener una calidad de vida decente, ¿no? Yo vengo de un sector aún privilegiado, ¿no? Y aún así era complicado tener acceso a las cosas como a una buena educación, ¿no? A la salud, ¿no? Mis padres siempre como que intentaron, creo que vivir un poco arriba de sus posibilidades y eso lo fue cansando con el tiempo. Y veía que mis padres estaban agotados de tener esa vida y bueno, en un momento mi padre se queda sin trabajo y dijimos, bueno, tenemos el pasaporte alemán, tenemos la suerte de tener el pasaporte alemán. Lamentable que eso tenga que ser una suerte, pero bueno, tuvimos esa suerte y ahí no quedó otra, ¿no? Mis padres dijeron, oye, allá van a poder estudiar gratis. Nosotros también estábamos viendo que ya no daba para más, así quedarnos en Chile estaba muy complicado. Y, y ahí, bueno, mis padres tomaron esa decisión, que es algo que hasta el día de hoy admiro muchísimo, con todos los problemas que tuvimos. Y fue la decisión correcta, ¿no? A pesar de todo el amor que tengo por Chile y Latinoamérica y el continente y nuestras culturas, pero era lo que había que hacer
y aquí nos pudimos desarrollar de una forma que en Chile quizás lo hubiéramos podido obtener sometiéndonos a deudas de por vida. Claro, es una edad, sí, es una edad difícil y más que nada, por ejemplo, los amigos. Yo a Benji lo conozco desde que tengo 17 años. Y Desde el la grupo de preparatoria. amigos que tenemos, los empecé a conocer cuando yo tenía exactamente 16 años. Y hasta ahora siguen siendo amigos. Y, y fuimos amigos de estar cerca durante muchos años. Y en ese momento donde las amistades de por vida se están forjando y de repente te arrancan de ahí, es algo muy difícil. Bueno, tú te mudaste de la Ciudad de México a Morelia a También, esa a mí edad. me pasó más o menos como a ti. Todo el Yo, tiempo yo, se quejaba. yo, Todo el tiempo. yo veía, pero es diferente porque tú vives en una ciudad, bueno, vives en el mismo país. Yo me mudé de la Ciudad de México a Morelia. Entonces, pues yo añoraba estar con mis amigos. Ahorita no, en ese tiempo no había tanto internet, no había tanta comunicación como lo hay ahora, no había smartphones ni nada de eso. Entonces a mí me tocaba ir a la Ciudad de México cada que yo podía para ver a mis amigos, trataba de estarme el mayor tiempo posible. A veces me quedaba un mes allá con que me recibían la familia de mis amigos y pues yo añoraba eso. Pero por ejemplo, no puedo imaginar cómo es irse a otro país en Sí. donde tú no puedes nada más tomar un autobús y decir, bueno, voy a ver a mis amigos. Y que la cultura es muy diferente. Sí, ¿Qué tan diferentes no, los chilangos sí, y es morelenses? muy diferente, tan solo la forma de hablar, la forma de Sí, me comer y imagino, así, México es muy diverso es muy también. diverso, pero ahora te cambias a otro idioma en el cual pues tú llegas Y y la no cultura. estás hablando ese idioma, no entiendes muy bien ese idioma, entonces sí, 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 me acuerdo puedo que entenderlo un poco, pero yo creo que la dimensión es grandísima. sí, me costó mucho. Yo tanto, a tal punto que comencé como a aislarme. O sea, Ujú, fue un periodo como realmente súper complicado, porque también yo llegué, bueno, tuve la suerte de, yo jugaba fútbol en aquella época, en un club que se llama FC Augsburg, en las inferiores, y ujú. eso como que me mantenía con una cierta estabilidad y también como una proyección de quizás convertirme en un jugador de fútbol y todo. Porque también era un equipo que, bueno, en aquel entonces estaban como subiendo a primera, Ujú. ¿no? Y era como súper profesional y todo, pero al mismo tiempo como en mi vida social era todo tan diferente. Yo llegué aquí a la Hauptschule, ¿no? La Hauptschule aquí es como, bueno, el sistema alemán se divide en 3 escuelas, ¿no? Y eso sería como lo que se define, y lo voy a definir de forma no tan políticamente correcta, como el peor colegio. Pero no es el peor porque la gente sea más tonta, es porque, bueno, ahí entendí también un poco de cómo la sociedad alemana se divide drásticamente y eso empieza en el sistema educacional. Eso lo entendí después, ¿no? Pero, por ejemplo, en el colegio donde yo estaba, había mucha violencia, ¿no? Como habían muchos problemas. Y uno que llegaba con esta imagen idealizada de Alemania y de repente llegaba ahí al colegio y nosotros en los recreos no importa si estaba nevando, si habían no sé cuántos grados bajo cero, en los recreos todo el mundo tenía que estar en el patio porque si no robaban dentro, Ah, sí. ¿no? Robaban en las clases, se robaban las cosas y yo así no. Eh, Pero, o sea, te salías al patio con tus cosas. ¿O a qué te no, te refieres? dejas todo adentro, pero todos tenían que salir al patio, Ahí cerraban con llave claro, los, y las, había lo- una persona de los estudiantes que se encargaba de ir como sala por sala para ver si alguien se había quedado adentro, Ah, ¿no? ok. Ahí yo entendí rapidito que esa iba a ser mi función. Ujú. Entonces ahí yo me pasaba en los recreos como pasando sala por sala y, y claro, me costaba mucho hacer amigos, ¿no? Em, Me costaba mucho hablar, conversar. También me tocó estar como en clases un poco con gente más joven, porque tuve que repetir por la cuestión del alemán, Ujú. Mm. porque también vine como con el año cambiado, entonces tuve que estar 2 cursos más abajo y a esa edad, cuando tú tienes 16 y estás en clases con niños de 14, bueno, y con 16 también era un niño, ¿no? Como que me Claro, afectaba pues, mucho, o sea, era todo muy difícil, todo muy distinto, hablaban de otros temas, se vestían diferente, no entendían mi humor, entonces me empecé a callar, me empecé a callar, me empecé a callar, me empecé a aislar hasta que una persona que sabía lo mucho que yo quería hablar español, porque como que siempre hablaba de eso, estaba como un poco obsesionado, me dijo, oye, pero ¿y si te vas a Berlín? Y mm, ahí, ¡ching!, se me iluminó la cabeza y dije, claro, como no había pensado en eso, todavía era menor de edad, ¿no? Pero llegué a mi casa, me acuerdo, tomé la bicicleta, fue después de un entrenamiento. Agarré la bicicleta, llegué a mi casa, abrí la puerta, estaban mis padres viendo televisión y ni hola, nada, les digo, me voy a Berlín. Y me acuerdo,
lo tengo tan presente como los dos me miraron y me dijeron, ya, a partir de mañana vamos a arreglar todo para que te vayas a Berlín. Creo que ellos Ellos entendieron Sí. todo, que yo estaba como pasando por un proceso tan oscuro así de adolescente con problemas de adaptación. Dijeron, ya, ok, te vas allá, terminas el colegio. Yo, cuando estaba en el colegio acá en Berlín, yo vivía en una vejez ya. Ujú. Mi hermana estaba aquí estudiando, entonces eso también me ayudó como a llegar acá. Y así llegué a Berlín. Yo no sabía lo que era Berlín, sinceramente. O sea, sabía que era la capital, sabía que era una ciudad más multicultural, pero yo salí y yo llegué aquí como simplemente como una persona que se estaba ahogando. Y dije, ya, Berlín, vamos para allá, ahí puedo hablar español, voy a tener un colegio, ¿no? Pero no tenía idea de lo que me esperaba, ¿no? Cuando llegué acá dije, ok, está buenísimo. No me imagino cómo es Berlín a los 16 años, 17 Llegué años. aquí casi con 18. Ah, ok. O cumplí 18 como una Bueno, semana antes de pero de venir. todos modos, ¿como adolescente o Claro, o sea, para mí cómo fue es? como, igual pensé como, ok, mis viejos como que dijeron, ya, dale, anda. Ajá. Así como, bueno, ok. Mis viejos siempre me apoyaron, como que eso siempre fue muy bonito de percibir, ¿no? Pero también, claro, tuve mucha independencia ya a esa edad y pude descubrir muchas cosas de Berlín, tanto de la bohemia, del arte, todo, ya estando como en el colegio aquí. No pude conocer lo que es estar en el colegio en Berlín, lo que también me hace sentir como bien berlinés, es decir, como yo terminé el colegio aquí, hice la Ajá. habitúa aquí. Sí. Sí. Aunque si le preguntas a un berlinés te dirá que no, que tienes que ser 3 generaciones Claro, atrás. probablemente algo así. Ujú. Pero es como uno de los aspectos de que me dice como que sí me siento como de esta ciudad, también he pasado por muchas cosas, pasé por la escuela, de ahí entré a la universidad, siempre estuve como en la escena del arte, tuve 20.000 trabajos en esta ciudad. Hasta Mm. el día de hoy trabajé en supermercado, he trabajado cargando colchones, fui jardinero en Teltow, Mm. he hecho como todo De lo que te todo. puedes imaginar, limpieza, recepcionista, he trabajado en el teatro. Entonces sí he podido conocer muchas cosas de Berlín, ¿no? Ujú. Y eso creo que fue como la consecuencia de haber llegado también como a tan temprana edad y como con la sensación de querer descubrir todo acá. ¿Y cambió tu perspectiva al momento que te mudaste a Berlín sobre tu vida y cómo te sentías en Alemania? Sí, a partir de allí es que como que mi vida empezó a florecer. Mm. Ya pude tener amigos, tuve una novia, como que siento que no sé, se me fueron muchos bloqueos en lo social, ¿no? Como que ya pude tener una vida más normal dentro de todo, a pesar de que ya era como el único que en el colegio vivía en una vejez, ¿no? Entonces era como, Claro. Bueno, pero es que en Berlín No. ser normal es lo raro. claro, Entonces ahí es claro, quizás por donde claro. encuentras el refugio. Aquí no me siento raro, aquí estoy en casa, ¿no? Sí, aquí es más, ajá, como que cada quien está compitiendo para ser el más raro. Sí, Sí, y eso es Y lo eso es lo normal. normal. Sí. Ajá, sí, pero o en sea, esa época como que no, cuando estaba en el colegio como que no estaba tanto eso que hoy en día está como tan establecido. O al menos a mí Sí. no me interesaba como tanto observar eso, como que estaba más pendiente de tener amigos, salir de Y encontraste fiesta. gente, pero Sí, encontré gente. también hispanos, me imagino que aquí había muchos más, ¿no? Claro, ahí hice como mi primera banda, Ujú. ¿no? Que fue con un colombiano, peruano, con un peruano medio sudafricano, todos como con doble nacionalidad, Sí. pero todos que hablaban español, con un brasileño. Entonces ahí ya hicimos como nuestra banda, empezamos a tocar en la universidad también, siempre como yo estudié cosas relacionadas con Latinoamérica, había muchos latinoamericanos. Mm. Entonces siempre, bueno, ahí fue encontrando mucha gente. Un poco lo que quería, ¿no? Que era hablar en español, sentirme un poco más en casa, dejar atrás como esos... a ver, tampoco es que quiero demonizar hablar alemán ni nada, si no se trata de eso, es simplemente un proceso por el que pasé. También tengo amigos alemanes, hablan alemán, no hay ningún problema. Hay cosas de la cultura alemana que me encantan también, no hay ningún problema. Es solo que, en fin, uno tiene un poco sus preferencias, sus refugios, sí. y es un poco lo que genera hoy esta doble identidad que tengo, ¿no? Que la gente no sabe muy bien dónde encasillarme. Hablo mucho de eso en Instagram, ¿no? De cómo, Mm. qué es ser alemán, qué es ser chileno.
cuándo me ven como alemán, cuándo no me ven como chileno. Hago unas críticas acerca de estos conceptos arbitrarios de identidad nacional, ¿no? Que siempre hay gente decidiendo lo que tú eres y que eso al mismo tiempo te trae desventaja en la sociedad dependiendo de la situación. Entonces eso me ha enseñado mucho como a transitar entre esas dos identidades que tengo. Y siento que eso también es un privilegio hoy en día porque puedo hablar de eso en las redes sociales y lo uso como de forma un poco descarada quizás para algunos. Hay mucha gente que como que se enoja de la forma que lo uso, pero lo uso, transito entre esas identidades o juego con eso en mis redes sociales para dejarle también claro a la gente como lo poco claros que están esos conceptos, ¿no? Cuando yo hago esas críticas, mucha gente de hecho como que me dice, pero lo que estás buscando es que los alemanes te acepten. Y como, no estoy buscando como ningún diploma, ni pienso que tengo, ay, por favor, es que quiero tanto ser alemán, me voy a poner una lederhose e ir al Oktoberfest y para que me den el visto bueno. Como, no es eso. Lo que yo estoy intentando poner sobre la mesa es algo que le afecta a mucha gente que ha pasado por algo similar, que tiene dos nacionalidades, y es que esa demarcación de qué es ser alemán, o cuándo eres alemán o cuándo no, cuándo eres chileno o no, eso trae consecuencias negativas a mucha gente, ¿no? Mm. Yo me identifico hasta cierto punto, por ejemplo, con todas las personas, bueno, que son alemanas, pero que tienen Migrationshintergrund, no sé cómo, como Pasado con migración. Pasado pasado con migratorio. migración, Ujú. eh, turco, árabe, y que hablan alemán con acento árabe. Yo hablo alemán con acento latino, pero puedo ser alemán perfectamente. Y eso no tiene que molestarte. Y no tiene que molestarte el acento de alguien que habla alemán con acento turco. ¿Entiendes? Como se puede ser todo. Y sí, a veces lo utilizo a conveniencia. En el aeropuerto yo soy alemán. Ahí voy con mi Claro, aeropuerto alemán, lógico, ¿entiendes? claro. Pero claro, cuando yo hago estos videos criticando cosas de Alemania, ahí yo soy el chileno, ¿no? A pesar de que yo nací acá, Ujú. a pesar de que yo tengo el pasaporte, a pesar de que vivo hace 17 años acá, hice la universidad acá, tengo familia alemana, tengo descendencia alemana, pero cuando hago esos videos criticando a Alemania, soy el chileno, soy el extranjero, soy el, si no te gusta, ándate de acá, ¿entiendes? Claro. Entonces, a lo que iba es que es importante que entendamos que son conceptos ambiguos, son conceptos poco claros y que estamos en el 2025. No hay vuelta atrás. Las sociedades van a seguir mezclándose como siempre se han mezclado y les guste o no, es así. ¿Entiendes? ¿Cómo has visto, por ejemplo, otros alemanes quejándose de Alemania? Y lo veo mucho. ¿Y cómo ves la reacción de otras personas, de otros alemanes hacia ellos? Es una reacción que nunca eh, demarca o hace énfasis en su identidad, en Ok. de dónde viene. Es que conmigo es así. Es, no les gustó mi crítica, bueno, entonces deberías irte de acá porque no perteneces acá, ¿no? Hablando en términos generales, lógico que hay alemanes con los que hablo y no hay ningún problema, pero hablando en términos generales, como es algo que se debate, es algo que ocurre, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si yo... Es que es chistoso, ¿no? Porque si yo digo que quiero ir a la Bundeswehr, ahí voy a ser alemán. Ahí, claro, van a querer que sea alemán, ¿me Sí. entiendes? Entonces, Si van si van a guerra con Rusia, dicen, a ver, ahí sí eres alemán sí, y oye, te Dani, aplaudimos, Dani, te tú no eres alistas, alemán, ven para acá, ¿me entiendes? Entonces, enlístate. claro, son cosas que se utilizan de forma arbitraria y yo lo uso a conveniencia, yo juego de esa forma para anticiparme. ¿Saben por qué? Porque si yo no lo hago, esa mala costumbre generalizada en este país de decidir que otros decían de dónde tú eres, porque si no, otro lo hace por mí. Mm. Si yo no me anticipo y digo, no, aquí soy alemán, aquí soy chileno, aquí, ¿me entiendes? Aquí voy a ir jugando con esto, porque si no, hay otra persona que lo va a decidir de forma arbitraria por mí. Esa ha sido mi experiencia. Entonces, Ujú. antes que lo hagan otros, si ellos quieren hacer ese jueguito, yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer primero, ¿no? Pero esos comentarios de, si no te gusta, regrésate a tu país, ¿lo escuchas más de la comunidad hispana o lo has percibido de alemanes? De todos. Sí. Pero como mi público es más que nada latinoamericano,
mucho de latinoamericanos. Mm, Porque bueno, ahí entramos a ese otro tema de cómo muchos latinoamericanos creen que debemos comportarnos, ¿no? Que nosotros no podemos criticar, porque nosotros supuestamente, es que ni siquiera entiendo bien el argumento, como el hecho de que, no eres de ese país, entonces no puedes criticar nada. Es como, ¿de dónde salió esto? O sea, tú puedes ser de Angola, tú puedes ser de Japón y puedes criticar a Alemania, ¿me entiendes? Como, claro, creo que el argumento, por ejemplo, ahí dicen, el argumento es como cómo ven eh, todo el contexto. Muchos piensan que nos están haciendo un favor por dejarnos estar aquí. Y uno diría, mira, te invitó a alguien a su casa y te está dando de comer y te estás quejando de la comida. Tienes que comerte la comida, te guste o no. Y es, no, 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 no. No es así. Estás yendo a un restaurante y pediste algo de comer y no te gusta la comida. Y ahora te estás quejando de que la comida no es de la calidad que te han prometido y la estás pagando. Así es como yo veo la diferencia. No es que llegué a una casa y me están dando comida gratis, es que fui a un restaurante y estoy comiendo ahí y estoy pagando por esa comida. Para mí es así como veo yo esa diferencia. sí, pero ahí hay algunos puntos, por ejemplo, porque yo creo que nosotros no somos tan invitados como que creemos. Ellos nos necesitan. Ajá, sí, es que pues, en realidad nosotros les estamos haciendo un favor. Bueno, no un favor. Nosotros estamos Hay intereses en rellenando, común. ajá, pero estamos rellenando una parte que ellos no pueden completar con lo que tienen actualmente. Entonces, nosotros estamos, sí, como complementándonos unos con otros. Ellos necesitan la mano de obra, nosotros la proveemos, en Claro, algunos casos. y mm, por eso yo digo que hay que dejar de sentirse como esos invitados que tienen que estar ahí como con la cabeza agachada, porque ellos necesitan que nosotros también. Hay un intercambio de intereses, ¿no? Cuando ellos tienen estudiantes aquí que vienen a estudiar, cuando ellos se traen todos los científicos, las mejores cabezas de América Latina para acá y dejan a nuestros continentes sin esas, esos científicos, que todo bien, allá obviamente hay problemas de infraestructura y esos científicos, Presupuestos. claro, ven acá una posibilidad de desarrollarse mejor y todo el Ujú. rollo, pero bueno, ahí también hay que preguntarse por qué en nuestros países siempre hay esos problemas de infraestructura de forma generalizada y somos un continente empobrecido y por qué aquí las cosas funcionan mejor, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces hay gente que viene acá a enriquecer el país de diversas formas, no solo en lo económico, ¿no? Entonces ahí a la persona que supuestamente me invitó a su casa, yo le diría, oye, todo bien, pero yo soy responsable del funcionamiento de esta casa y de esta comida también. No eres tú el que me está entregando el platito, yo estoy haciendo el platito contigo, ¿no? Y quizás, claro, hay un condimento equivocado que pusiste ahí, ¿no? Y porque al final la crítica que yo estoy haciendo de tu plato, no es que el plato no me gustó, es que el plato nos tiene que gustar a todos y es como por un bien común, es para que la cena sea provechosa para todos, ¿no? No es Ujú. porque yo quiero ahora eh, quejarme con el cocinero y tratarlo mal, ¿no? Es para que la cena, el ambiente, para que todos podamos sacar algo y vivamos bien y tengamos una cena bonita, ¿entiendes? Entonces, em, creo que hay que entender que nosotros aquí venimos a contribuir y así ha sido a lo largo de la historia, porque si vemos en los 60 cómo fue con los Gastarbeiter, que Alemania necesitaba mejorar su economía, estaban en una crisis económica y ofrecieron salarios miserables para que vinieran españoles, italianos, turcos a vivir aquí en cajitas de fósforo, en lugares pequeñísimos. Todo eso está Ujú. documentadísimo. Personas que pasaron su vida trabajando en trabajos durísimos y ahí hablaron del milagro económico. No, el milagro migrante se debería llamar eso. El migrante es la gente que vino aquí a sudar la gota gorda, así como todo el resto del país que también trabaja duro, porque aquí todos trabajan duro en Alemania, sea alemanes, inmigrantes, y todos sacaron el país adelante. Pero los Gastarbeiter, por ejemplo, ahí fueron fundamentales porque también estaban haciendo trabajos que mucha gente no quería hacer. ¿Entiendes? Que se reconozca eso y no se ha reconocido y eso se ve, no se ha reconocido porque muchas de esas personas que
dieron todo para que este país salga adelante. De ahí los llevaron a barrios marginalizados y los dejaron ahí viviendo en departamentos en súper mal estado, ¿no? Ahí en Kreuzberg, en Neukölln, y los aislaron y los dejaron ahí y pasó el tiempo y le dijeron, ¿por qué no quieres integrarte? Oye, ¿me entiendes? Entonces como que hay que también tener una memoria histórica, hay que... yo digo así, y esto yo sé que es súper polémico, pero así como hay integrationskurse para los migrantes, no estaría mal unos cursitos para alemanes, para que entendamos también la importancia de la migración, porque estamos hablando de migración, es un tema súper serio, es algo que hay que saber manejar, hay que saber la historia, hay que saber los datos, porque si nosotros no sabemos llevar el tema de migración, hay gente que sufre al respecto y sufre mucho, ¿no? Entonces, sería bueno que en el plano educacional, en el plano de integración, no solo esté relacionado con la gente que llega y tiene que hacer cursos. La gente que está acá, también sería bueno que se pongan las pilas porque la integración y la migración son procesos recíprocos. No es que los alemanes se quedan ahí de forma pasiva diciendo, bueno, veamos qué funciona. No, ellos tienen que hacer un trabajo también, porque, insisto, ellos se benefician de Está la en el migración. interés de ellos que todos convivamos en una comunidad y que entendamos la otra cultura de cada quien, ¿no? Exacto. Sí, Pero sí claro. lo hay, o sea, sí hay eso que tú mencionas. Actualmente no lo hay en todos los sectores. Lo hay, por ejemplo, donde lo vimos es en la parte de las enfermeras, por ejemplo. Ya ves que están trayendo muchas personas, muchas enfermeras a los hospitales porque tienen esa necesidad, no hay suficiente personal. Entonces tuvieron mucha fricción al momento de empezar a trabajar porque la forma, la cultura era completamente diferente. Entonces, eso causaba problemas en el trabajo y ahí hubo como un contacto con personas que se dedican a dar este tipo de cursos de multiculturalidad, le llaman. Interculturalidad. Tuvimos a una invitada que Ajá. habló de eso, que se dedica a esto precisamente. Exactamente. Entonces ella tenía que darle no solo cursos o pláticas al migrante. al migrante, sino también a los alemanes para que Buenísimo. ellos entendieran por qué es que pasaban ese tipo de cosas y así como llegar a un momento de unión en el que pudieran trabajar ambos juntos, entendiéndose unos y los otros. Solo aprender como de ambas culturas. Sí. Pero ahí también, por ejemplo, yo lo que he visto mucho que los alemanes dicen así es que ellos ven como si ellos hubieran alcanzado la economía, el estado en el que el país está ahora mismo completamente solos y ahora ven como una amenaza a las personas que vienen de otros países porque ven su país y dicen, oh, veo todos esos problemas de ese país y ese país tiene muchos problemas y no quiero esos problemas en mi país. Entonces yo te voy a catalogar por cómo veo a tu país. Sí, también. O sea, como yendo a un punto antes que mencionabas, es importante también no romantizar la migración. O sea, la migración son procesos complicados, ¿no? Yo a veces cuando escucho a gente como, ay, sí, vamos todos a abrazarnos y multiculti y diversidad y déjame Sin comer tus fronteras. comidas y yo te muestro mis bailes, como, ok, bonito, ya, está bien. Y sería cool que nosotros lleguemos a ese punto. Pero hay que entender que, claro, los procesos migratorios, hay gente que viene hay grupos de personas, sean alemanes o extranjeros, son otros hábitos, son otros volúmenes, son otras formas de organizarse y todo, pero todo eso se puede llevar a un punto en común. Y así, llevo 17 años acá, realmente que la gente que viene de afuera sí viene con mucho respeto a adaptarse. Ahí va a salir alguien a decir, ay, pero yo conozco a alguien en mi barrio que anda, dice cualquier cosa. Ya, sí, sí, lo hay. ¿Me entiendes? Yo también he tenido peleas con un vecino por cuestiones del ruido y todo el rollo. Pero uno va, intenta hablar con él. Lo que pasa es que a veces siento que hay gente aquí en Alemania que es capaz de decir, a ese tipo lo deberían deportar porque hace mucho ruido. Y es como, loco, El no, poder. o sea, calma, Sí. ¿entiendes? Esas son todas cosas que se pueden solucionar, ¿no? Que se pueden, que
y claro, vivimos en un país que está cada vez recortando más en todo lo que son cursos de integración, cursos acerca de democracia, ¿no? Cursos de cómo convivir así. Pero claro, como te digo, es un trabajo que tiene que ser mutuo y hay que entender un poco las proporciones, ¿no? Porque yo también siento que algo que veo mucho, y la otra, de hecho, estaba en la S-Bahn y había un grupo de alemanes como escuchando música ahí y realmente comportándose de una forma así que yo decía, Deberían "Ah, deportarlos. deberían de faltar". Pero pensaba así como, "Loco, si ellos fueran migrantes, ya sé lo que pasaría, y ya he visto lo que pasa, y se sube alguien y les grita, y ándate a tu país". Y yo decía como, como hay dos pesos y dos medidas, ¿me entiendes? O todos hacemos ruido o nadie hace ruido, ¿me entiendes? Y ahí es donde veo que como que lamentablemente, hay otros criterios de conducta que se nos aplican según tu color de piel. Es que así, según cómo te leen, ¿me entiendes? Entonces ahí vemos que es un trabajo súper profundo el que hay que hacer. Sí, hay un doble estándar en ese tipo de cosas. Yo lo veo mucho cuando incluso veo niños alemanes, o sea, típicos alemanes, rubio y todo, haciendo ruido, peleando en la calle, tirándose al suelo y jugando así. La gente no lo ve como un problema. Si fueran niños de otro tipo de origen, dirían, típico, son más violentos, incluso desde niños, mírenlos. Sí, como eso aplica a muchos. Por ejemplo, es que me ha pasado esto. Cuando yo he llegado tarde al trabajo, bueno, soy una persona súper puntual, pero han habido momentos, y me acuerdo que una vez llegué tarde y alguien hizo un comentario como, que los latinos y no sé qué. Y yo obviamente dije como loco, ¿no? Bueno, en fin. Y de ahí el alemán llega tarde y dice, bueno, die akademischen 15 Minuten. ¿Entiendes? Los 15 minutos académicos. O sea, el loco llega tarde, pero son tan buenos para el marketing que incluso le ponen glamour al hecho de llegar tarde. sí. ¿Me entiendes? Pero son ejemplos Claro. también un poco para que nos reamos un poco, ¿no? Pero son cosas donde veo así como que, no sé, a veces incluso la gente aquí, los alemanes, como que pueden comportarse de forma inadecuada y como que igual se les perdona, así, no sé, como que hay otro, a nosotros nos revientan. Claro, claro. Hablando de esa doble moral entre alemanes y extranjeros, ¿qué piensas de la diferente, también un estándar diferente a los migrantes dependiendo de dónde vienes? Porque como que hay diferentes tipos de categoría aquí. Están los migrantes que ellos ven bien, o los exóticos, o los no deseados. Si nos ven hablando español en la calle, no nos van a decir, estamos en Alemania, aquí se habla alemán. Pero hay otras culturas, digamos, sí, a los turcos o a los árabes, inmediatamente los ven con desprecio cuando hablan esos idiomas, o ven, no se integraron, o estos no quieren aprender alemán, pero cuando hablas español no se te ve con esa misma crítica. Sí, bueno, ahí hay varios puntos, igual depende un poco de dónde estemos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Berlín, claro que está todo como ya más normalizado y todo el mundo habla muchos idiomas y todo, porque, por ejemplo, eso de no hables español, aquí se habla alemán, yo ya lo he escuchado, pero cuando viví en el sur de Alemania, ¿no? en un pueblo muy pequeño, ahí como Ujú. estamos hablando, cuando recién llegué, con un vecino que realmente atormentó a mi familia por muchos años y fue realmente un poco traumático, un xenófobo, un viejo, no Así. voy a decir insultos acá, pero sobre todo como que aterrorizó a mi vieja y metía mucho miedo, ¿no? En fin. Pero yo creo que, a ver, existe una categorización que se hace, em, por ejemplo, bueno, es un tema que se conversa igual harto en la comunidad latina porque se ve como si los latinos fuéramos como los migrantes deseados, ¿no? Que a nosotros sí, supuestamente nos adaptamos todos súper bien y como que venimos aquí y siempre respetamos y todo el rollo. Y eh, hasta cierto punto, o sea, hay algo de verdad en eso que no tiene necesariamente que ver como con nuestra cultura, sino en cómo nosotros llegamos acá. Eso es lo que he reflexionado mucho, porque por ejemplo,
yo siento que, y esto lo he visto, no tengo estudios empíricos, ni nada, una sensación que tengo, así que siéntanse completamente libres para no estar de acuerdo con esto que estoy diciendo. Pero ya son 17 años aquí, siempre muy metido en la comunidad latina, viendo un poco quiénes son las personas que vienen aquí a Europa. Y normalmente somos, me atrevo a decir, personas que igual vienen de una condición que, a ver, no necesariamente son personas con dinero, pero que al menos pudieron permitirse la idea, la posibilidad de pensar, ¿y qué tal si voy a Alemania a probar suerte? No es todo el mundo que puede pagar un pasaje en avión. A diferencia de la gente que viene por rutas de, qué sé yo, de trenes o caminando o con pateras, nosotros tenemos que cruzar la Poza. Hay un océano gigante, ¿no? Sí. Entonces, a ver, si México fuera vecino de Alemania, Como Estados Unidos. ¿me entiendes? Como que ahí, claro, vendría quizás más gente que viene en una situación de desesperación, saliendo de un montón de guerras y conflictos, y obviamente que llegas acá en una situación muchísimo peor. Entonces yo creo que para los latinoamericanos que vienen a Alemania, de nuevo, de forma generalizada, porque yo también, por ejemplo, conozco gente que vino acá a Europa, de Latinoamérica, y que salió de lugares más precarios, pero son excepciones, ¿no? La mayoría de nosotros como que viene de lugares que pudo llegar con una cierta estructura, ¿no? Pudo llegar como con algunas cosas que nos permitió tener que nos permitió tener una adaptación, una integración un poquito más fácil, ¿no? Muchos de los latinos que vienen acá ya vienen hablando inglés, por ejemplo. ¿Me entiendes? Lo que no quiere decir que es fácil, ya hay gente como todos los procesos migratorios son un desafío. Incluso si eres alguien que tiene mucho dinero, que bueno, sabemos que el dinero te facilita un montón de cosas y puedes pagarte cursos de alemán y puedes encontrar un apartamento y no sé qué, aún así tu proceso migratorio puede ser complicado porque quizás te costó el alemán, la mentalidad. Bien. Entonces, por supuesto que cuando viene una madre soltera musulmana escapando de un conflicto armado en un país del Medio Oriente acá y viene un país cuyo sistema de escritura es diferente, como que va a ser mucho más complicada la integración, ¿no? Independiente de la religión, independiente de la nacionalidad, ¿no? Y llegando en situaciones, hay gente que viene con una bolsa con un par de prendas, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro que los latinos quizás en ese sentido somos como mejor vistos, pero como te digo, son cuestiones como estructurales que creo que nos ayudan a poder aquí establecernos mejor. También es cierto que, qué sé yo, en Latinoamérica no hay ningún tipo de eh, grupo terrorista internacionalmente conocido, porque si lo hubiera, estarían hablando mal de nosotros también. ¿Entiendes? Bueno, México sí. O sea, tal O vez. sea, hay conflictos. hay conflictos, pero, y bueno, Trump los ha categorizado como Bueno, terroristas, pero tenemos todavía el privilegio de que no se dice, ok, vienen los mexicanos, no queremos que sean del cártel, ¿no? sí. Pero lo que tú dices, sí lo puedo comprender un poco porque, por ejemplo, si tú trasladas eso que estás diciendo, pero lo pones ahora en México, o bueno, en América, pues los mexicanos que se van a Estados Unidos, pues sí podrían estar escapando de un conflicto terrorista, sí podrían estar escapando de una guerra de narco, O de sí podrían precariedad. estar, como tú dices, De viajando, maras en viajando El con Salvador. solo lo que pueden cargar en sus brazos y cruzando una frontera, como buscando una mejor oportunidad. Entonces, y en Estados Unidos no son bien vistos. O sea, allá no van a decir, sí, los latinos que vienen aquí a mejorar el país o que se integran muy bien a nuestro país. No, no es la misma percepción. Sí, hay que estar consciente de que la mayoría de los que estamos acá, hay cierto nivel de privilegio. Hay de privilegios a privilegios. Sí. Hay del que se vino a estudiar y tenía suficiente dinero para la cuenta bloqueada, y hasta el que se vino También, ¿no? Claro. por alguna oportunidad de trabajo o se vino porque se casó con alguien o con alguna beca, pero
incluso si te veniste becado por alguna institución, hay un nivel de privilegio porque fuiste a la universidad y conseguiste una beca y también si tuviste una beca es porque fuiste privilegiado al tener una mente lo suficientemente capaz Sí, o pudiste ir a la universidad ya. Sí, ya desde En ahí. Latinoamérica ir a la universidad es algo difícil. O sea, Sí, no es algo que está abierto, es todavía, incluso aquí en Alemania, la universidad es un sector bastante elitizado, ¿no? Las universidades no son abiertas para la clase popular, para las masas populares, ¿no? Como es difícil llegar a la universidad. Entonces, claro. creo que es importante que entendamos ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso es lo que lleva a muchos migrantes latinoamericanos a empezar a hablar mal de otros migrantes de forma que realmente me da mucha vergüenza, ¿no? Pateando hacia abajo y veo realmente migrantes que no son capaces de diferenciar, o sea, veo gente que vino aquí a estudiar, joven, soltero, que el papá le paga el alquiler de su vegué, que está en entornos súper de construidos y no sé qué onda, y compara su experiencia y la proyecta a casos de gente como el que te decía, ¿no? De una madre soltera musulmana que se vino aquí escapando de persecución religiosa o política. Y ahí dicen como, ay no, pero si yo lo logré, ellos lo pueden también. Es solo cosa de esforzarse, es solo cosa eh, de aprender alemán finalmente. Si no aprenden alemán es porque no quieren. Entonces Es cuestión de integrarse. y los ponen siempre bajo sospecha de que no quieren integrarse. Siempre es importante eso, no quieren, que no quieren integrarse, que no quieren adaptarse, que no quieren aprender alemán, que son culturas incompatibles, que yo ya he escuchado a tanta gente decir eso, incluso como en el sector influencer hispanohablante en Alemania, que sus culturas tienen un problema, porque hoy la palabra cultura es como un eufemismo para no decir raza, ¿no? Que es algo que mucha gente lo utiliza, que hay un problema con sus culturas. Es como, uff, vamos a entender un poco la situación de cada uno antes de siempre empezar a apuntar con el dedo a la gente. A veces tú no sabes por lo que está pasando. Y sin entrar siempre, a mí se me acusa todo el tiempo de, ay, quiero defender terroristas, ay, bueno, llévalos para tu casa, si tanto te afecta. Es como, en serio, ese es el debate que estamos teniendo. Como digo, no hay que romantizar la migración, pero sería bueno, y sobre todo nosotros como latinoamericanos, ¿no? Que podamos tenderle la mano a los otros migrantes, como si no reciben ayuda de nosotros, entendimiento de nosotros, ¿lo van a recibir de quién? Entonces a veces me da pena que como comunidad migrante, yo sé que también hay muchos migrantes haciendo un excelente trabajo. Está el Bloque Latinoamericano, está el Centro de Formación Política Loana Berkins, está Solisur. Hay un montón de gente moviéndose mucho, pero también sé que hay mucha gente que, en fin, eh, quiere distanciarse de esos migrantes malos. Pero es un poco contradictorio en algunos aspectos eso de, bueno, por un lado voy a romantizar la migración, pero por el otro lado lo voy a criticar si no es como yo espero que sea. O si no es Dices, en las condiciones en las que yo me vine, o sea, yo lo voy a romantizar en las condiciones que yo me vine, pero si no es en esas condiciones lo voy a endemonizar o está mal. es que es eso, es eso. Y al final en la ruleta de la vida podrías haber, si tú que llegaste en buenas condiciones, si te hubiera tocado nacer en el país equivocado, entre comillas, hubieras llegado en las malas condiciones. ¿Estarías diciendo lo mismo? Ahora pusiste el ejemplo de una madre soltera escapando, pero el problema que muchos ven con los migrantes, sobre todo también los alemanes, no es una madre soltera, ni siquiera con las mujeres, pero sino con los hombres, sobre todo hombres jóvenes. ¿Qué pasa con ellos? Porque obviamente hay un problema con hombres jóvenes de ciertos países. Me pregunto, o sea, hay un problema con hombres, así lo veo yo. Hay un problema con hombres. Se habla, no, que, pero es que ellos son muy machistas y no sé qué. Justo hace poco estaba viendo eh, una,
un político que comentaba, o sea, una mujer que comentaba como la cantidad de mensajes de odio, de amenazas de muerte, de otras cosas que no voy a decir acá para que no te bajen el video, de hombres alemanes, ¿no? Y ella decía, Sí, sí, o sea, ajá, yo me enteré de un grupo, que eran grupos en Telegram, en donde explican cómo hacer muchas cosas malas a las parejas, claro, así, de entonces. hombres, o sea, han salido reportajes de eh, ma- o sea, casos de asedio en los doctores, en los cursos de conducción de la Fahrschule. O sea, es una cosa que está en toda la sociedad, ¿no? Pero ahí vienen casos de migrantes que bien tienen el país, entre comillas, equivocado, el color de piel equivocada, cometen actos que son despreciables y condenables y que tienen que ser eh, o sea, tienen que sentir el rigor de la ley, pero ahí como que eso es lo que me parece un poco hipócrita de Alemania, que dice como, el problema del machismo, por ejemplo, ha sido de la conducta violenta, es una cosa de esos grupos migrantes. Es una cosa que ocurre en Alemania también, ¿no? Y por supuesto, no vamos a negar que por supuesto que el hecho de que muchos migrantes, refugiados, gente que, como te decía, llega en condiciones horribles aquí y está aquí en Alemania con una Duldung, no pueden trabajar, o sea, no pueden trabajar, no les permiten trabajar, los dejan viviendo con un dinerito ahí, que aquí a Alemania le parece que como que dice, no, lo estamos dejando vivir como reyes, ¿no? Les dan un dinerito ahí para que puedan sobrevivir. Incluso había una política ahora que estaba hablando de que deberían darle Brot, Bett und Seife. O sea, pan, cama y jabón. O sea, ¿me entiendes? Entonces, obviamente que eso lleva a la gente a, por ejemplo, a entrar en actos criminales, ¿no? Para poder ganar un dinero más. O sea, la precariedad genera violencia. La precariedad genera violencia, la miseria genera violencia, ¿no? Entonces, eh, a ver, el problema del machismo no es una cosa exclusiva de las culturas, o sea, del Medio Oriente. Miremos hacia Latinoamérica también, ¿me entiendes? Nosotros no estamos en el pisoteo colectivo de ser unos machistas, pero, o sea, miremos nuestro continente. Sí, Y sí. Alemania y Europa también, o sea, es un problema grave. Y como lo último, y con esto cierro, la otra vez estaba viendo un programa de televisión y me pareció bien llamativo porque había una señora de edad que hablaba que tenía mucho miedo, que ella no salía a la calle, porque ella miraba por la ventana y veía que los migrantes estaban ahí en la calle, conversando, ¿no? Y ahí el presentador le dice, pero usted, em, ¿a usted le ha pasado algo? ¿Ha sufrido alguna cosa? Y ella decía, me llamó mucho, ¿cómo se dice? Me llamó demasiado la atención su respuesta porque ella dijo, no, no me ha pasado nada, pero están ahí, en la calle. El simple hecho de que estén ahí en la calle y que ella los vea como una amenaza, tal vez por su color de piel, por su lengua, por ser jóvenes, o sea, O vestimenta. decía, están ahí y conversan, o vestimenta, ¿entiendes? Y ahí yo pensaba como, loco, qué fuerte, o sea, a esta señora nunca le ha pasado nada. Y aparte nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica o la gente que viene de Medio Oriente, nosotros sí somos culturas muy de calle, de hablar en la calle, de estar en la calle. A veces hace tanto calor en tu casa que la gente se queda en la calle, sobre todo cuando vienes de barrios más populares, donde las casas son pequeñitas. Ujú. La gente está en la calle todo el tiempo, Sí. conversando y todo. Y allá me da la impresión que es más o menos parecido, ¿no? Entonces, em, eso me llevó incluso a investigar un poco sobre el asunto y mostraban un estudio de Inglaterra y decían que hay un estudio con resultados creo que similares aquí en Alemania, pero no conseguí llegar a ese estudio, en que mostraban cuál era el porcentaje de las personas que realmente
son afectadas en su vida personal por algún motivo por la migración. Y era una cuestión del 4 o 5%. Gente que realmente se vio afectada por algún motivo, sea violencia, sea por la migración. Entonces la percepción de peligro, creo también por el trabajo de los medios, etcétera, es mucho mayor, ¿no? Como es una sensación de pánico y miedo y que en cualquier esquina ya te van a asaltar y sin quitarle importancia a casos que han ocurrido y incluso sin quitarle importancia al miedo que la gente siente. La gente no siente miedo porque tiene ganas. No es algo bueno sentir miedo. La gente no lo hace porque está con mucho tiempo libre. Hay que entender ese miedo también y explicarle a las personas, como no decirle, estás hablando estupideces, sino decirle como, oye, ok, entiendo ese miedo, pero vamos a intentar ver qué tan real es, ¿no? Claro, eso, o sea, yo me pongo a ver mucho cómo interactúan, sí, la gente de Medio Oriente. Ellos, como tú dices, salen más, se ven más en la calle, los jóvenes, los hombres, se ven ahí, también son departamentos pequeños, no hay espacio. Pero luego me pongo a pensar también cuando éramos jóvenes, ¿en dónde nos veíamos? Nos poníamos así en la banqueta, en la acera, nos sentábamos ahí, hablábamos cualquier idiotez, cualquier huevada, nos reíamos, pero si es bajo ese estándar, entonces nosotros hubiéramos sido vistos también como potenciales criminales desde lejos, porque estábamos en la calle riéndonos o pegando, o cosas que hacen adolescentes, ¿no? Pegándonos Nos uno al veíamos otro. más como vagos que como delincuentes, para ser honesto. Pero, Sí, éramos pero, así vagos ajá, también. sí, o sea, Pero está ahí sí, viendo que el tiempo pero no pase estamos y haciendo después te nada vas a jugar malo, en fútbol. realidad, ajá, es nada más pasar el tiempo, ver los amigos. Pero hay una criminalización a los hombres, siento, hoy en día. Y sobre todo a hombres de piel morena, como que hombres jóvenes. Siento que si ya alguien tiene 30 para arriba no pasa nada, pero es una edad, siento, muy vulnerable en la que se encuentran muchos entre los 13 a los 18 años, porque eres un target de delincuente para la sociedad. Incluso más, yo diría que va como hasta los 30, 40, ¿no? Es que es un poco el... Dentro del grupo de los chivos expiatorios que se han creado aquí en Alemania, ¿no? Que son hoy en día los musulmanes, los árabes, ellos son los que están hoy en el pisoteo colectivo gracias a este lamentable discurso antimigrante que reproducen partidos como la AfD, incluso la CDU, hasta la SPD, FDP. Y, y siempre hablan de eso, ¿no? Junge Männer. Siempre hablan de hombres jóvenes que vienen aquí, que son agresivos, y se ha construido esa imagen, ¿no? Que como te digo, hasta cierto punto hay algo de cierto en eso, o sea, en el sentido de que hay muchos jóvenes que son muy marginalizados aquí, ¿no? Es un problema serio el de la marginalización. Y hay mucha rabia contenida también en los jóvenes. Yo di clases de poesía, de rap en un colegio en Neukölln. Y esa experiencia o sea, era algo que ya más o menos sabía porque ya había trabajado en otras cosas, en algunas organizaciones, siempre un poco atento también a Neukölln, ¿no? A ese, al- a, a grupos árabes, musulmanes, con los que siempre he querido también tener contacto y, en fin. Y di clases en esa escuela para niños de 9, 10 años y era un colegio difícil, un colegio bien complicado. Faltaba internet, el colegio sucio, o sea, una infraestructura, un colegio cayéndose a los a pedazos. Y tú te das cuenta, o sea, hubo una clase, de hecho, en donde yo empezamos a hablar sobre identidad, ¿no? Porque, bueno, estábamos hablando de rap, estábamos Ujú. hablando de poesía, entonces yo venía con historia del rap, y siempre todo muy político. Y me acuerdo que salió el tema de violencia policial. Estamos hablando de niños de 9, 10 años. Y me empezaron a contar sus experiencias con la policía. Y así, terribles, que me contaban que les olían los dedos para ver si tenía olor a marihuana.
les abrían las mochilas, los empujaban, que los paraban en la calle de repente. Estamos hablando de niños de 9, 10 años, ¿entiendes? Y ahí un niño me acuerdo que me dijo, yo ya sé por qué me paran, porque no me veo alemán. Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué le estamos entregando a todos esos jóvenes, no? Incluso había una niña que me decía que en el supermercado una vez una mujer alemana le escupió, ¿entiendes? Que Sí. era una chica musulmana. Entonces, escuchando todas esas experiencias, y me acuerdo que empezamos a hablar sobre, bueno, identidades, y yo le dije como, oye, ¿y ustedes se sienten alemanes? Y fue así como, no queremos, no quiero ser alemán, no quiero ser, era así como un Y eran rechazo. nacidos aquí, me imagino, ¿o no? Algunos habían llegado hace poco, Mm. era un poco una mezcla, así, Ujú. pero la mayoría eran nacidos aquí. Pero era un Y sobre rechazo. todo hijos de palestinos, libaneses, ¿no? Un rechazo así como diciendo, como, no quiero porque no me aceptan, porque tengo tanta rabia contenida, y era mucha rabia contenida, y era familias marginalizadas que están en el job center. Entonces, así, ¿qué esperamos así de esa gente, no? Son familias que incluso probablemente sus padres todavía estén con Duldungen aquí y que llevan 30 años, ¿no? Hace poco posteé un video de un comediante alemán, también con Migrationshintergrund, y él contaba, sus padres viven hace 35 años acá y todavía están con Duldung, ¿no? Que no los dejaban trabajar por mucho tiempo. O sea, ¿qué le estamos ofreciendo a esa gente? Lo llevamos a un lugar de rabia contenida, de criminalización, de marginalización, y de ahí la cagan y los apaleamos, ¿no? Y de ahí cometen delitos y bueno, ahí hay que deportarlos porque cometieron delitos. Entonces es un ciclo que no contribuye a nada. Y a ver, de nuevo, sin ahora que me van a decir, ay, pero que tú defiendes criminales. No, es que no se trata de eso, ¿no? Se trata de entender un problema serio, ¿no? Porque al final, dale oportunidades a la gente, dale estructura, ¿no? Dale un fundamento para que se puedan desarrollar y tú vas a ver que la gente no va a ver, no le va a haber sentido a vender drogas en Coti. Yo, por ejemplo, eso que estás diciendo ahora mucho, lo podría reflejar mucho con la comunidad afroamericana de Estados Unidos. O sea, así como lo describes, nada más quita el contexto de que es en Alemania y lo pasas a Estados Unidos y es el mismo contexto, es lo mismo. La marginación, cómo los ven, la cultura con los policías, o sea, todo lo que acabas de decir es exactamente lo mismo. Y los resultados son los mismos. Por eso ves altos índices de criminalidad, ves esta comunidad en la cual hay demasiados vicios. O sea, eso sí afecta y tú lo ves aquí y lo ves allá. Y puede que en otros lados y no somos conscientes de ello. O en México también, los que están en pandillas son de las colonias marginalizadas. No es la persona de clase media con papá y mamá que tienen una casa o un lugar estable. Ellos no están en pandillas, son los que están en secciones, en zonas marginalizadas, los que recurren a la violencia y eventualmente al crimen organizado. Ujú. Y aún más, en Estados Unidos se dio como una forma, o sea, no fue, digamos que fue un poco planeado que así fuera. O sea, tú concentras a las personas en ciertos grupos, no les permites tener ciertos créditos, no les permites desarrollarse, no les permites. Entonces, la sociedad hacía que ellos estuvieran marginados. Y aquí también parece que está pasando un poco igual. Tú los reduces en ciertas cosas que son necesarias, no les permites tener ciertas libertades, los estás atacando constantemente. Entonces, obviamente, lo estás marginalizando mucho y los resultados van a ser esos. Ahora la pregunta es si ellos están planeando eso o es solo el resultado de un discurso pues no sé si de odio o un discurso como de racismo hacia ellos. Sí, o sea, si nos damos cuenta, hablando ya de todos esos grupos de los que hemos hablado, como hay algo que se repite, ¿no? Y Ujú. muchas veces el color de piel, ¿no? Muchas veces el país, ¿no? Países del sur. O sea, nosotros no vemos que eso pase con la comunidad holandesa aquí, ¿no? Los australianos
pero podrían ser, ¿no? O sea, sí vemos que hay como ciertos niveles, ¿no? Como ciertos musta, no sé cómo se dice en español, como Patrones. ciertos patrones, Mm. ¿no? Que se repiten. Personas negras, personas del sur, del sur global, ¿no? Como, y ahí cuando empiezas a investigar te das cuenta que tiene que ver con racismo, que tiene que ver con clasismo también, ¿no? Que tiene que ver con la historia de países mal llamados subdesarrollados y desarrollados, ¿no? Hay una profundidad grande, como no es coincidencia. No es coincidencia que en Río de Janeiro las favelas sean mayoritariamente lugares donde vive gente negra. No es una coincidencia. No es una coincidencia que en Kreuzberg y Neukölln sean mayoritariamente personas de Oriente Medio, turco, ¿no? Árabes, musulmanes, etc. No es coincidencia. Ahora, también mencionaste los políticos. Los políticos siempre necesitan un enemigo en común, ya sea que lo crean o lo toman, pero siempre van a buscar un enemigo en común y eso lo han hecho todos los gobiernos porque les funciona. Ahora, por ejemplo, con lo de AfD, a AfD le fue súper bien en estas elecciones. ¿Y qué es lo que hizo? Enemigo en común. Son ellos, pero no puede ser los votantes porque los votantes tienen que votar por nosotros, entonces tiene que ser otro grupo de personas. Sí, o sea, eso del chivo expiatorio se conoce muy bien en este país precisamente. Eso del chivo expiatorio, por eso es que es curioso, ¿no? Un país que habla de que tuvo un proceso de desnazificación, etcétera, que sea tan poco cuidadoso al momento de tratar a los migrantes no de la misma forma que se trataba en el proceso del nacionalsocialismo, pero hay ciertos paralelos. Hay ciertos paralelos que vemos. Yo tampoco creo que ahora lo de ahora es lo mismo que el proceso pre-nazi. Tampoco esas comparaciones me parecen un poco exageradas, pero muy alejado tampoco está, ¿no? Hay ciertos paralelos. Y claro, funciona muy bien, ¿no? Porque ahí es un discurso que funciona bien y yo entiendo que la gente lo entienda. Porque a las personas les meten miedo y le dicen, mira, el problema de que este país, de que tu vida se esté deteriorando económicamente, de que estés trabajando mucho y ganando poco, de que no estés contento en tu trabajo, eso es por los migrantes. Y son cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero el discurso ya se lleva de una forma tan irracional que la gente, y no es que la gente sea tonta, es cómo funciona, no está escuchando todo el día, la migración es el problema, la migración es el problema, los migrantes son culpables, nos vamos a, nuestra cultura se va a acabar por culpa de los migrantes, los migrantes, los migrantes, los migrantes, los migrantes, y de ahí suben los precios del supermercado y de alguna forma como, este país no puede más por los migrantes. La gente empieza a asociarlo con los migrantes, ¿no? Y funciona muy bien porque funciona en base al miedo. Y el miedo politiza, digámoslo así, politiza de una forma bastante equivocada, pero politiza, mueve a la gente el miedo. Y es mucho más difícil explicarle a una persona como, oye, mira, en verdad, tu problema en el trabajo se llama precarización, ¿no? Y eso se debe a ciertas leyes que se están haciendo, a ciertos funcionamientos de nuestra estructura económica que se beneficia con la precarización de tu trabajo. Es más complicado. Si a la gente tú se lo explicas, lo entiende. Que, como te decía, la gente no es tonta. Pero es mucho más difícil que llegue ese mensaje, ¿no? El mensaje que llega, el mensaje del miedo. Eso es lo que se mueve rápido en las redes sociales. Entonces, es muy difícil combatir eso. Y bueno, también es una información, a veces creo que es mucho más difícil llegar a una información em, que te explique el funcionamiento de nuestra sociedad, de lo que creemos. A veces creemos, quizás para nosotros que estamos más en ese entorno, que bueno, hablamos de esto aquí en el podcast, ¿no? Aquí en Berlín quizás, pero hay gente que le cuesta llegar a esa información. Una información, me atrevería a decir, incluso un poco privilegiada, ¿no? Ahí podrás, después cuando te lo expliquen, tener tu posicionamiento político, ¿no? Yo creo que los trabajadores deberían tener más peso o menos peso y todo, pero de que hay un problema serio en nuestra sociedad es que no tienen que ver con los migrantes, sino con el funcionamiento, a mi modo de ver,
de este sistema neoliberal en el que vivimos, de la precarización, eso es lo que yo creo, es difícil que esa información llegue. Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puede hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Perdiste la esperanza en este país cuando empezamos a ver la doble moral de cómo se trataba el asunto de Palestina e Israel? ¿Cómo se criminalizó tomar solidaridad con el pueblo palestino? No digamos con la gente que sí en realidad está en contra de Israel, pero con los que por el lado humano mostraban solidaridad con la gente en Gaza. O sea, sí he visto situaciones, sobre todo de la prensa, ¿no? De cómo se lleva el debate, que realmente como que están al borde de ser una cuestión demasiado loca, ¿no? El tema de Alemania e Israel, ¿no? Y la Staatsräson, la razón de Estado, o sea, no es algo de ahora, ¿no? Ahora simplemente quedó todo como más en evidencia. Em, no pierdo tanto la esperanza porque al mismo tiempo sí siento que como que hay una conciencia, ¿no? Quizás porque, bueno, también me muevo un poco más en esos grupos y todo, pero em, es que perder la esperanza como que siento que no puede ser parte de nuestro diccionario, porque si no, ya, bueno, game over, vámonos a nuestra casa y todo. Y bueno, el tema en Palestina, del genocidio en Palestina, yo sé que esa palabra como que a muchos les choca, pero llevamos casi 2 años viendo cada video en nuestros celulares, o al menos que lo que está en debate hoy en día, de que pueda ser, o que es plausible al menos, el hecho de que sea un genocidio, que eso se pueda discutir sin que te tilden aquí de antisemita y todo el rollo. Pero, a ver, ha sido muy fuerte percibir como normalmente escuchamos a gente decir como, pero mira, eh, qué loco, la gente en ciertos momentos históricos cuando estaban ocurriendo cosas realmente horribles y cómo la gente no hacía nada, ¿no? Cómo la gente en ese momento no salió a las calles y estaba todo el mundo callado, como me siento un poco en ese momento, ¿no? Vemos todo lo que está ocurriendo de una forma tan descarada que digo como, ¿será que estamos en ese momento? ¿Será que de aquí a un tiempo como que ya va a cambiar un poco el discurso y nos vamos a dar cuenta de las atrocidades que están ocurriendo allá? Y otro punto importante que también es una cuestión que se me cuestiona bastante y que me gustaría como poder explicarle a la gente, porque a mí me dicen, pero tú nunca has estado en Palestina, tú nunca has pisado Palestina, ¿y por qué tomas esa bandera? Es puro show y no sé qué. Y es como, amigo, el problema, el conflicto que se está llevando allá repercute acá, me afecta directamente. O sea, se han aprobado resoluciones como la resolución supuestamente en contra del antisemitismo que le corta fondo a los artistas que muestran solidaridad hacia Palestina, ¿no? Nosotros los artistas dependemos de fondos, ¿no? Y toda la persecución brutal y la violencia policial brutal hacia la protesta palestina, ¿no? Todo eso se refuerza con resoluciones así. Las universidades, la ciencia, la libertad de prensa, todo eso siendo súper limitado por resoluciones como esta, ¿no? Sin mencionar todas las críticas, los mensajes que me llegan, de amenazas incluso, de antisemita y no sé qué, por mostrarme solidario, ¿no? con este conflicto, porque Alemania
es uno de los principales apoyadores de forma material, o sea, con armas del conflicto. Este es mi país está haciendo eso. Entonces, también es algo donde me parece asumir un poco de responsabilidad, porque Alemania está directamente involucrado en lo que está ocurriendo allá. Entonces, sí, no necesito haber pisado Palestina para poder tener una postura al respecto. Soy alemán. Eso es argumento suficiente para dejarles claro que ese tema también me afecta y incide en mi vida, en nuestra sociedad. Vemos las noticias, la cobertura de la prensa alemana, es que internacionalmente ya es un chiste. Sí. Está todo el mundo hablando de lo ridículo, de cómo este país se está transformando en este tema en un país de freaks, ¿no? Es súper preocupante. No hay espacio para debatir eso, no se acepta. Es todo los titulares de la Bild-Zeitung, de las protestas, de que son todos unos Israel, Haza, y es que es un nivel de esquizofrenia que a veces me da escalofrío, no te voy a mentir. Y obviamente que también estando un poco más expuesto y tomando esa postura, a ver, yo tampoco es que estoy en la línea de frente en el activismo pro-palestino, ¿no? Yo he dado mi opinión al respecto, he estado en las protestas, pero hay otra gente que está ahí en primera línea haciendo un trabajo espectacular. Pero digo lo que pienso porque me parece necesario, no es para dármelas de héroe ni nada, ¿no? Pero como yo ya me olvidé de cualquier tipo de fondo para artistas. Me olvidé, porque ellos también, a la hora cuando tú aplicas para tu fondo, ellos chequean tus redes sociales. Es una parte fundamental de cuando tú haces cuando aplicas para un fondo, mostrar tus redes sociales, porque ahí también está tu trabajo, ellos chequean todo eso. Van a ver el mío y olvídate, ¿me entiendes? Entonces, digo como, o sea, sí me afecta también. Obviamente que, bueno, no afecta mi existencia de forma directa, porque como artista también tengo un montón de trabajo, Claro. pero también amigos que han sido completamente apaleados en las protestas, ¿no? Que son difamados públicamente, como, da escalofríos, pero así la esperanza no se puede perder. Sí, el hecho de ver una injusticia y no hacer nada al respecto, supongo que es parte de lo que mueve a muchos, aunque no tenga nada que ver con Palestina o con el pueblo de Gaza, lo que los mueve, ver una injusticia y ver que sigue ocurriendo y que nadie, por lo menos las autoridades alemanas, no lo cuestionan. Y eso es lo que más mueve a muchos. Y la otra parte es de que si les pasa a ellos, les puede pasar al pueblo de cualquiera de nosotros. Esa es la cosa. Igual, claro que las injusticias eh, molestan, indignan, pero es obvio que uno también no puede estar al tanto de todas las injusticias del mundo. Igual como que hay peleas que uno compra por tiempo, por espacio, ¿no? Y en este caso, como así como muchos debates que me parecen importantes en Latinoamérica, que es la región de la cual yo me siento parte también, está este otro tema que me parece importante por también una responsabilidad histórica como alemán. O sea, aquí dijeron que eso que Ni vida. ni vida. Y eso que está ocurriendo es que, ¿entiendes? Y una defensa tan ciega, ¿no? Eso es lo más brutal de todo. Merz acaba de decir que Netanyahu puede venir aquí a Alemania a pesar de que hay una orden de arresto. Sí. Y que aquí no pasa nada, ¿no? Como ese tipo de defensa tan obsesionada. O sea, veo a tanta gente en las redes sociales defendiendo todos esos crímenes de guerra. O sea, que vemos en el celular todo el tiempo como de forma tan obsesionada que, que digo como, Si quieren que aceptemos eso y a la vez que tengamos a Putin como enemigo. Y es cuando dices, claro, y en un país lo mismo. que es conocido por una de las mayores atrocidades del último tiempo, ¿me entiendes? Entonces, es complicado, pero al mismo tiempo, bueno, yo también
siempre he tenido un poco de interés en política, entonces es una mezcla de muchas cosas, ¿no? También entiendo, y esto es un punto importante, hay muchos migrantes que no hablan del tema por miedo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que hoy en día incluso un like puede ser motivo para tu deportación, Sí. ¿entiendes? Dicho de forma exagerada, porque no es algo tan generalizado, pero que puede ocurrir, ¿no? Entonces, a mí me han escrito, por ejemplo, algunas personas diciendo como, oye, a mí me gustaría decir algo al respecto, pero estoy con el estatus de befristed, ¿no? Como Ujú. de, se me fue la palabra, Limitado, no sé. limitado, entonces no quiero decir nada. Y ahí yo digo, no digas nada. Como, también quítense la presión en los que están, yo estoy en una posición de privilegio también. Quítense esa presión de, ¿no? Loco, tú quizás cuánto peleaste para venir aquí a Alemania, cuánto trabajaste, juntaste tu dinero, era tu sueño venir acá y estás acá y quieres decir eso. Yo no te juzgaré jamás por no decir algo al respecto. Tranqui, tú vive tu vida y quizá en otro momento sí lo puedas decir, ¿no? Pero en China no hay libertad de expresión. Ya, bueno, Y acá igual, lo mismo. Hay cosas que no se pueden decir cuando tienes un estatus como el que tengo yo también. no se pueden decir, Aquí lo dicen los invitados. Yo no digo nada. ¿me entiendes? Tú no puedes decir lo mismo que yo dije, Claro. ¿me entiendes? O la palabra que empieza con G para referirse No a puedes murieron decirlo. muchas personas. No se puede decir. Entonces, claro, es un poco esa hipocresía alemana de que, ay, que en China, no sé qué, la libertad de expresión, ay, que en Rusia, no sé qué. Cuando yo toqué en el Carnaval de las Culturas del año pasado, a nosotros los artistas nos mandaron un mail un día antes de que empezara el festival, diciéndonos que por favor no hagamos ningún tipo de declaración política, no lo estoy citando textualmente porque no lo recuerdo, pero que no diéramos ningún tipo de declaración que pueda ser vista como política o algo así. Y que ellos después ponían incluso, es que era tan ridículo el mail, ponían incluso entre paréntesis como, ay, sí, sabemos que es difícil definir lo que es político o no. Todos nosotros sabíamos que era un mail de intimidación para no decir nada acerca de lo que está sucediendo en Palestina. Lo mandaron al Carnaval de las Culturas. Dios mío, un día antes de que nosotros tocáramos. Y nos amenazaban con pararnos el show si nosotros hiciéramos eso, ¿no? Entonces ahí es curioso, ¿no? Entonces vemos ahí a gente que incluso estaba ahí en el lugar donde toqué, que famosillos ahí del periodismo aquí en Alemania, que hablando de la libertad de expresión, yo hablé de eso en el escenario y lo dije en español para evitar, no sé, policía quizás habla español, bueno, ahí me jodía, pero bueno. Y no pasa nada, ¿no? Incluso pasa gente que la ve ahí hablando de la libertad de expresión y todo. Bueno, en tu escenario hubo un artista que le mandaron un mail amenazando con que si hablaba sobre Palestina le paraban el show. ¿Entiendes? Entonces, Eso es tal cual lo que haría China con alguien. No, sí, pero no critiques al partido comunista. Ok, perfecto. Lo mismísimo. entonces como que es una hipocresía tan grande como aquí en Alemania tú no puedes decir lo que quieras. Tú no puedes decir lo que quieras. Tú no puedes, por ejemplo, en el tema de la guerra de Ucrania. ¿Entiendes? Tú no puedes decir, tú no puedes ni siquiera, o sea, puedes, pero vas a tener que asumir las consecuencias. Por ejemplo, si es que tienes la osadía de hablar acerca de el papel de la OTAN, ¿no? No puedes contextualizar la guerra. A pesar, tú puedes decir que Putin es un criminal de guerra, que la invasión de él es injustificable, que es una atrocidad. Puedes decirlo todo, pero si llegas a decir, oye, contextualicemos igual un poco la guerra porque está el papel de la OTAN, están la frontera de la OTAN que la han expandido a pesar de los acuerdos, ¿no? O sea, han pasado cosas, ¿no? Pero si tú llegas a decir eso, no, entonces eres un Putin lover y estás Putin festea, ¿cómo es que dicen? claro, y que relativizas entonces el conflicto. Tú no puedes decir eso como personaje público. Hay casos, acabo de leer un libro al respecto de Renate Dillman, que habla exactamente sobre eso, de gente que trabajaba periodistas que, por decir eso que mencioné ahora, perdieron el trabajo,
¿no? Y fueron difamados en Marcus Lanz y todo el mundo. No, pero qué locura, ¿cómo se atreve a decir eso? Entonces nos damos cuenta de cómo en Alemania ciertos discursos están absolutamente limitados. Yo estuve en Brasil hace poco y hablando también de estos temas, me di cuenta como aquí está tan limitado el discurso, no se permiten ciertos discursos. Me doy cuenta como lo autoritario que puede llegar a ser Alemania. ¿Me entiendes? Como, o sea, ¿qué libertad de expresión es esa? Sí, no, o sea, uno entiende cómo quizás en los 30 pasó lo que pasó, porque la estructura quizás de la sociedad es de cierta forma que permite ciertas censuras o cierto sesgo en solo un discurso político, porque lo mismo que mencionas que sentiste en Brasil de la opinión de la gente, lo mismo es en México. Hay una opinión sobre las cosas un poco más diversa, o es lo mío, esa es mi impresión. Sí y no. O sea, también, por ejemplo, es que México también tiene muchos problemas de libertad de expresión, en la cual muchos reporteros son asesinados por dar su opinión. Muchos tienen que emigrar a otros países. Pero cuando es al Cuando es al gobierno. gobierno, cuando hablan del Lo gobierno. Pero cuando es al exterior, la verdad está muy libre en ese aspecto porque pues no tiene intereses políticos ahí, políticos. pero te das Ajá. cuenta de cómo la mente podría pensar más libremente si no es constantemente bombardeada por el mismo discurso sesgado por los medios o por un miedo a la censura o a ser funado, cancelado, lo que sea, ¿no? Sí, qué curioso. Sí, o sea, claro, igual no sé cómo está la cuestión en México, pero claro, n- es diferente igual si es el gobierno como Ujú. impulsando esa limitación del discurso o persiguiendo. Sí, por ejemplo, y también en Chile supongo que, por ejemplo, si alguien habla mal del gobierno actual, pues es perseguido. O sea, si hay algún periodista que en realidad que descubre algo que involucra al gobierno y que lo pone en una muy mala posición, supongo que esa persona peligra, en cierta forma. Mira, Es lo que creería, porque así es como más o menos en Latinoamérica funcionan las cosas. no sabría decirte, o sea, de que eso vendría del gobierno, como, oye, persigan a este periodista, como no lo creo, sinceramente, quizás Mm, esté siendo ingenua. ujú, Tampoco es que soy muy fan del gobierno de Boric, tengo muchas críticas para que no crean que ahora estoy como intentando defenderlo, ujú. solo por decir eso, pero me imagino que quizás, bueno, ciertos conglomerados de prensa que tienen mucho poder, en Chile la prensa está en un poder de poquísimas personas, ¿no? Y ahí, claro, cuando hay discursos que incomodan, quizás te manden a alguien, no lo sé. O sea, en México yo sé que asesinan un montón de periodistas, ¿no? Ambientalistas, Ambientalistas, lo cual es y muy en triste. Colombia también, pero claro, eso, o sea, lo digo porque no lo sé. No parece ser que Shane Baum esté mandando a perseguir periodistas o Petro esté haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí que es que hay muchas estructuras, ¿no? Hay muchas cosas que van más allá del gobierno, en donde hay mucha disputa de poder y sobre todo en los medios de comunicación. Si sabemos que los medios de comunicación al final manejan, o sea, tienen un poder brutal, ¿no? Y cuando llega alguien que incomoda, Ujú. entonces ahí, y sobre todo en Latinoamérica, donde las cosas son a veces un poco más hardcore. Pero incluso, por ejemplo, hablando del tema que estamos hablando, conflicto Ucrania, Putin o Palestina, Israel, solo saliendo de Alemania te das cuenta de cómo es cómo hay más pluralismo en la opinión pública. Si ves cómo Estados Unidos opina acerca del conflicto, Inglaterra, eh, España, hablan muy diferente a lo que se platica en Alemania. Es como no sé, como muy hermético lo que sucede aquí. Y te vas a otro país o escuchas un canal de YouTube de otro país o de noticias, escuchas una cosa totalmente diferente. Sí, sí, por eso recomiendo mucho el libro que me leí, que se llama, eh, creo que Auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit, que es como en el camino hacia esta idea de este discurso armamentista de Renate Dillmann, porque ella mostraba incluso cómo la televisión pública alemana
tienen muchos problemas como de limitación, sobre todo, bueno, tomaba ella el caso de China, de cómo se habla acerca de China acá, con todas las críticas que uno pueda tener hacia China, ¿no? Pero, por ejemplo, yo trabajo con alguien que vivió por muchos años en China, ¿no? Alguien que vivió allá, que sabe cómo las cosas funcionan, me dice, loco, o sea, lo que se cuenta aquí de China, o sea, claro, hay muchas cosas que sí son ciertas y nada, pero que la mayoría es un pánico moral gigantesco. Y bueno, en ese libro también comentaba, ¿no? Como em, cómo funciona, obviamente es un libro, ¿no? No soy ningún experto al respecto, pero de cuántas deficiencias hay incluso en lo que nosotros entendemos como los medios confiables, que serían los medios públicos aquí en Alemania, Öffentlicher Rundfunk y todo ese rollo. Y Son es neutrales. que nos damos cuenta, o sea, ayer mismo vi una publicación de la Tagesschau sobre el director, uno de los ganadores del Oscar, del documental de No Other Land, Sí. que Fue golpeado. fue golpeado y fue arrestado por unos colonos y después los militares lo arrestaron y se lo llevaron prisionero. Y Sí. el titular era una cosa así que te juro que dice, es como, es que eso no puede ser periodismo. Decían como, probable ataque de colonos, ganador del premio herido en Cisjordania, como herido, como, ¿me entiendes? Sí. Y de ahí mostraban en el texto también, o sea, que tú dices como, aquí es que televisión pública ¿para quién? O sea, hay alguien ahí poniendo criterios muy claros de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Está ahí, o sea, el que no es capaz de ver eso en las publicaciones de la Tagesschau, no sé cómo explicárselo. Muy Y curioso. lo que nos lleva también al tema de, bueno, hablando como de libertad de expresión, o sea, yo creo que sí tienen que haber límites. Yo me meto a Twitter y veo lo que pone alguien como Elon Musk. Sí. Loco, yo lo prohibiría, si yo tuviera el poder, yo prohíbo ese tipo de publicaciones porque son tan bizarras sus publicaciones y fake news y todo ese grupillo ahí, ¿no? Como de ciberlibertarios que funcionan en base a ese tipo de mentiras, ¿no? Como hay que tener limitaciones, ¿no? En Estados Unidos yo sé que tienen esa concepción de que La libertad de sí, expresión sobre libertad de todas las cosas. expresión y todo el rollo, y es como, no, no, a mí me parece que hay que tener una limitación y a mí no me parece que alguien pueda estar diciendo que, sí, yo creo que los partidos nazis deberían existir y hay ciertas personas que no deberían existir porque y mienten al respecto y mandan cifras, ¿no? Eso debería ser Inventadas. limitado, Ya. eso no debería ser, porque eso ya, aquí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de sesgo. No estamos hablando de orientación política, estamos hablando de discursos que son súper, súper peligrosos, ¿no? Y a ver, los medios de prensa no son objetivos, nunca van a ser objetivos. O sea, neutro es el jabón, ¿no? Los medios de prensa nunca van a ser objetivos, nunca lo han sido, ¿no? Y hasta es como, lo veo como algo normal, ¿no? Pero es cierto, siento que aún así hay que como tú puedes tener medios más de izquierda, más de derecha, más de centro, pero hay que tener un cierto de ética al momento de como no mentir, no dar cifras falsas, no hacer toda esa campaña de fake news. Ahora, si tú hablas de economía y bueno, ves un diario de izquierda que va a tener su punto de vista defendiendo ciertos intereses, más el tema de los trabajadores, todo, como, bien, está bien, pero así también hay que quitarnos de la cabeza de pensar de que, por ejemplo, medios como la Tagesschau, que a mí también me escriben eso, como, no, pero al menos son medios neutros, objetivos, como, no son neutros, no existe la neutralidad en la prensa y nunca va a existir, ¿no? Es una disputa también que se lleva, pero hay que tener algún tipo de regulación porque si no, chip libre y cada uno dice lo que quiera y bueno, vamos a mentir y ahí, bueno, aparecen estos personajes como Elon Musk que incluso son capaces de tener influencia en elecciones en otros Sí, países. sí, sí, claro, claro. Pero no hay dinero para muchas cosas, para educación de nivel, para calles, para trenes. Pero hay 500.000 millones para armas. ¿Cómo lo tomaste? Em, a ver, hay varios puntos, como el primero,
un poco como en la línea de lo que tú decías, ¿no? Como que es curioso, ¿no? Que llevan tantos años diciéndonos que no hay dinero, de que tenemos que ajustarnos el pantalón, de que estamos pasando por momentos difíciles, y los pasamos, ¿no? Pandemia, guerra, y que no hay plata, ¿no? Incluso en el momento que estamos haciendo este podcast hay otro paro Ujú. del servicio de transportes aquí de la BVG, metro, bus y tram, si no me Ujú. equivoco. Sí. Es el quinto paro en el año. Estamos en marzo. Y ustedes que ya viven ya hace varios años acá, o sea, los paros todos los años hay paro de la Deutsche Bahn, paro de la BVG, paro de la S-Bahn, paro de los aeropuertos, ¿me Los entienden? recogedores de basura Los la recogedores semana de pasada. basura la semana pasada, el sistema de salud, que para ellos es bien más difícil hacer paro porque los chantajean diciendo como, oye, pero ustedes tienen que cuidar de personas, ¿no? Que dependen de ustedes. O sea, es paro tras paro, tras paro, tras paro. La BVG, que ahora está en su quinto paro, en lo que va del año, es una empresa pública y no hay plata. Entonces de ahí, pero hay plata para muchas armas y para ellos no cuenta lo que cuenta para todos nosotros, que es la Schuldenbremse, el, el freno a la deuda. Ellos pueden gastar en lo que quieran, pueden gastar todo lo que quieran, no hay límite para las armas. No hay que olvidar que este es un país que es uno de los principales exportadores de armas del planeta, ¿no? Las acciones de Rheinmetall, ¡puf!, se dispararon. Entonces, ¿quién gana con eso? ¿Quién se beneficia realmente con eso? Aparte que es un tipo de industria que se está impulsando que no es ni siquiera productiva, ¿no? Es una industria de muerte, de guerra. Es diferente que si ese dinero lo invirtiéramos todo ahora en el cambio climático, por ejemplo, y hacer un montón de puestos de trabajo y inversión en nuevas tecnologías, etc. Esto es una industria de la muerte, ¿no? Y ahí es curioso porque uno ya empieza a ver en la prensa noticias que yo ya me esperaba ver para que nosotros veamos este armamentismo como algo bueno. Titulares como el PIB en Alemania, producto del armamentismo, va a subir tanto por ciento. ¿Nosotros comemos PIB o qué? ¿Nos vamos a alimentar con PIB? Como dice una economista Conceição Tavares. O sea, si alguien entra aquí en la sala ahora y se sienta con nosotros, una persona que es multimillonaria y se sienta aquí en la mesa, nosotros todos vamos a tener un PIB de millonarios. Sí, sí. Pero yo sigo viviendo con el salario mínimo en una BBS bono, ¿me entiendes? Claro. Independiente del PIB que me den. Entonces, ese dinero, a pesar de que es un dinero bastante inmoral a mi modo de ver, no va a llegar hacia nosotros. Nosotros no nos vamos a ver beneficiados con eso. Al contrario, yo creo que ahora nosotros realmente vamos a ver lo que son los recortes y el deterioro de nuestra sociedad. Entonces es muy frustrante porque al final en los temas gordos, los temas grandes, guerra, armamentismo, donde ahí sí que se mueve plata, nosotros no tenemos ni pito que tocar. Esa gente tiene más derechos que nosotros. Entonces como, oye, ¿y por qué no se quita la Schuldenbremse para apoyar a la gente, a los trabajadores de la salud? Tenemos hospitales cayéndose a pedazos, los colegios también. Yo estuve en esos colegios, yo pasé por esos colegios, yo hice clase en esos colegios. Y claro, van a poner un dinerito ahí para la infraestructura, como ellos dicen. ¿Será que va a ir ese dinero como a la infraestructura realmente o van a hacer más carreteras para que pasen los tanques? ¿Me entiendes? Como nada de eso está claro. Entonces, es muy triste percibir que al final se están defendiendo intereses del accionista de una industria armamentística con la que Alemania, entre comillas, supuestamente se beneficia, pero esa Alemania son un par de personas accionistas y dueños de Rheinmetall y dueños de esa industria armamentística. Entonces, es otro tema que quita un poco, como decías, la esperanza, que apunta directamente a la esperanza, pero Sí. bueno. Ay. También he visto una repercusión y como bastante crítica al respecto, entonces espero que... Claro, a mí sí me
se me hizo muy curioso de que de repente las peleas eternas entre Lindner y Scholz finalmente terminaron y de repente, siempre sí se puede pasar esa limitación del techo de la deuda. Sí, ¿no? Y aparte se hizo con el Bundestag antiguo. O sea, fue todo como excepcional, ¿entiendes? Se hizo así rápido, pum, listo. Claro. ¿Entiendes? Y no hay que aprobar nada, ¿no? O sea, bueno, sí se aprobó en el Bundestag y también en el Bundesrat, pero son cosas que ya más o menos estaban vistas. Incluso en el Bundesrat con votos de la Linke, o sea, ¿entiendes? Como, Dios mío. O sea, por suerte ahora la Linke está siendo criticada por eso, ¿no? Y tienen que dar explicaciones, así como tienen que dar explicaciones por un montón de cosas, la Linke. Pero, o sea, incluso la Linke fue responsable por esa votación en el Bundestag, en el Bundesrat. Entonces, Creí que ellos estaban en contra de eso. sí, es lo que dicen, ¿no? Pero aún así, bueno, en el Bundesrat es un tipo de votación diferente, es más regional, si no me equivoco. Ok. Entonces, la Linke participó ahí, o sea, fueron votos, si lo vemos en el marco general, un poco insignificantes, pero si tu partido dice que está en contra de esa militarización, tú no votas. Tú no votas. O sea, si eres consecuente con eso, creo yo. Muchas cosas, pero me gustaría Sí, dale nomás. Me gustaría, porque muchos de los que nos están escuchando, incluso nosotros aquí de este lado, no tenemos forma de participar ni siquiera con nuestro voto. ¿De qué forma podemos los hispanos, los migrantes aquí, poner nuestro grano de arena, participar en lo que sucede en la sociedad de alguna forma sin temor a ser deportados también? No, y de que se escuche nuestra voz. Mira, yo siempre digo que lo importante es organizarse y sé que eso se escucha como muy abstracto y la gente dice como, pero ya, ¿y qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y hay un montón de colectivos, y si me permiten hacer un poco de Werbung, de publicidad para esos colectivos, hablo de aquí de los de Berlín, pero sé que hay en Dresden, sé que hay en Leipzig, sé que hay en München. Aquí tenemos el Bloque Latino, está Ciudad Migrante, ¿no? Que se enfoca más en el tema de la Anmeldung. O sea, está, bueno, Sol y Sur, que es una fracción del bloque latinoamericano, hay cursos de formación popular, que es una iniciativa que me parece súper bien, del Centro Loana Berkins. El bloque está realmente haciendo muchas cosas hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, gente que antes de que yo empezara a hablar sobre estos temas políticos y adquirir un poco de visibilidad, el bloque ya estaba haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, vayan a colectivos, a grupos, y si no hay, créenlos, ¿no? Y conversen sobre los temas. Creo que no hay nada mejor que gente organizada intentando buscar soluciones para los problemas que los afectan, ¿no? Y obviamente que lo que no el hecho que no se pueda votar me parece algo súper grave y también debe ser como súper desmotivante, y entiendo que mucha gente diga como, bueno, entonces no estoy ni ahí con la política acá, como que igual lo entiendo porque, o sea, el voto es como lo mínimo, a pesar de que el voto también no es todo, ¿no? Y creo que en la organización, en juntándote con gente, qué sé yo, haciendo eventos, te vas conectando con otros grupos, con otras personas, con otras experiencias, y se va generando algo súper bonito, ¿no? Que es como compartir experiencias, incluso hacer grupos de lectura, educarse juntos, leer ciertos historiadores, sociólogos que te parezcan importantes, que den una interpretación que a ti te parezca válida acerca de la sociedad, discutir, ver los problemas de Alemania, no se aíslen, no estén solos. Son momentos complicados, de mucha ansiedad, de miedo también, y hay mucha gente que tiende a aislarse. No se aíslen, vayan a buscar grupos y, y quién sabe, toda esa organización, en el caso ideal, logra impulsar alguna iniciativa para que la gente pueda votar. ¿Entiendes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe organizarse para lograr generar una cosa así para que al final todos los migrantes puedan votar? Sería genial. Pero eso va a surgir solo con trabajo y con lucha, porque
cada conquista se hace con mucha lucha y no tanto como con gente en el poder que dijo como, bueno, sí, vamos a concederle el voto a ellos, creo que sería una buena iniciativa, sino que eso se hace metiendo presión. Claro. Dani, pondré tus links en la descripción para la gente que quiera seguirte. Muchas gracias por haber venido al podcast, compartir tu historia, compartir tus opiniones y ojalá a la gente le guste este episodio. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, Benji, fue un placer escucharlos, escuchar sus opiniones también. Y bueno, todo lo mejor para Guten Tag, Berlín. La estaremos viendo por ahí. Gracias. Muchas gracias. Para toda la gente que escuchó el podcast completo, no olviden darle like o suscribirse, dejen su comentario y ya saben dónde seguirnos, en Instagram, YouTube, TikTok, donde ustedes quieran, ahí están los links en la descripción. Que tengan un guten Tag. Wiedersehen. Sangre, porque Latinoamérica forma un país gigante. Yo voto a favor en pos de la diversidad de razas, no con la xenofobia que detesta nuestra causa. Porque mi gente hoy piensa más profundo, a pesar que para algunos seamos del tercer mundo. Pero un grupo de arios ya no va a poder conmigo. Latinoamérica es más fuerte cuando está unido. Y en Estados Unidos nos echarán de menos cuando hagan lo que hacemos con sus propios dedos. Si esta noche piensan que nos hemos vuelto locos, es el aire que está en ti y en todos nosotros.